Retornamos con Conectando Fronteras y ya estamos en comunicación telefónica con Ignacio Utín. Él es periodista, ha tenido varios viajes a Europa Oriental y Balcanes. De hecho, ha escrito dos libros. Uno es Ucrania Donbas, una guerra fría renovada, y Ucrania, crónicas desde el frente. Autor Ignacio Utín, te agradecemos este contacto. Buenas tardes, buenos días y buenas tardes. Ignacio, ¿cómo estás? Mauro Senesi te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, a vos por el tiempo, y preguntarte por qué las noticias de última hora han cambiado el panorama, en qué situación nos encontramos. Parece de que ya lo que serían declaraciones de alto nivel diplomático, con alto grado de agresividad, ya lamentablemente se están pasando a un terreno más en lo que implica lo bélico. Sí, eso parece. Ahora, ¿por qué se está diciendo que ahora en estas últimas horas parece haber un aumento del riesgo de guerra? Porque aparentemente ayer hubo una serie de violaciones al cese al fuego en Donbas. El Donbas es una región del oriente de Ucrania que está en guerra hace casi 8 años. De esos 8 años, en los últimos 7 hubo un acuerdo de cese al fuego y la guerra no terminó, con lo cual las violaciones al cese al fuego no son ninguna novedad. El problema es que ahora, a diferencia de los últimos 7 años, todos estamos mirando para ese lado. Claro. Todos estamos viendo si va a escalar, si no va a escalar, y como tanto Rusia como Estados Unidos, como la OTAN en general, y la misma Ucrania saben que todos estamos mirando hacia allá, están aprovechando. Bien, y preguntarte, a ver, se decía que el miércoles iba a ser el famoso día D, que Rusia invadiría Ucrania por parte de medios occidentales. El presidente de República Checa dijo ya es el tercer error de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Reino Unido redobla la apuesta, incluso mostrando los planes de invasión que tendría Rusia. Se llega a hablar también incluso como fecha antes del cierre de los Juegos Olímpicos de Pekín, que van a ser ahora el próximo domingo. ¿Qué tan posible ves estas ideas? ¿Es propaganda por parte de Occidente? ¿Qué situación ves ahí? ¿Y a quién le convendría que esto escale y lleve al terreno militar y tenga que entrar Rusia a una intervención? ¿A quién convendría? ¿Cuáles son los intereses allí? En principio, es propaganda de Occidente, de eso no hay ninguna duda. Dicho eso, hay posibilidades de invasión, más allá de la insistencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de otros países de que Rusia va a invadir en cualquier momento. En principio, Rusia no va a invadir, digamos, Ucrania, el territorio de Ucrania que está bajo control de Ucrania. Lo que sí puede pasar es que Rusia, digamos, intervenga indirectamente, que invada, pero indirectamente, no en forma abierta, la región del Donbas, la región que no está controlada por Ucrania, por Kiev, que es una región controlada por separatistas, rebeldes, insurgentes, terroristas o como se les quiera llamar. Y esa sí es una posibilidad, pero como decía antes, con el cese al fuego no es ninguna novedad, porque desde 2014, desde que empezó la guerra, Rusia viene aportando armas, aportando dinero, aportando directivas, enviando hombres a la zona, con lo cual no hay ninguna novedad. La única novedad que hay es que hoy, a diferencia de los últimos 7 años, todos estamos mirando para allá. Todos estamos mirando al Donbas, que era una guerra que en los últimos 7 años funcionó a muy baja escala, muy baja escala. Sí hubo ataques, sí hubo muertos, pero a tan baja escala que simplemente perdió interés a nivel internacional, más aún considerando otras guerras como la de Siria, que fueron mucho más grandes, al menos en términos de muertes. Y creo que en ese sentido no hay mayores novedades. Sí, es cierto, Rusia dijo que va... Bueno, Rusia no, digamos las autoridades autoproclamadas en el Donbas dijeron que van a evacuar a cerca de 700.000 personas porque dicen que Ucrania va a atacar deliberadamente esta región con la idea de recuperar su control. Pero Ucrania niega esa posibilidad. Ucrania dice que no va a atacar esta zona, lo cual sería muy inteligente, porque no tiene ningún sentido salir a atacar a esta región abiertamente, de la misma forma que no tiene ningún sentido que Rusia se involucre abiertamente. Con lo cual lo que tenemos es, por un lado, una cuestión retórica que tiene que ver con mostrar al otro como un enemigo, como un villano a vencer, como una amenaza constante, y digo el otro para no decir Rusia o no decir la OTAN o no decir Ucrania. Y por el otro lado, esto también tiene que ver con
digamos, potenciarse al interior, ya sea al interior de la OTAN o al interior de Europa, porque si Rusia es un villano, es un enemigo a vencer, es una amenaza constante, bueno, más países van a sentirse necesitados, a sentirse dependientes de la OTAN. Mientras que Rusia, por otro lado, puede decir lo mismo, puede decir Ucrania va a atacar el Donbass, con lo cual nosotros tenemos que proteger a los civiles, nosotros tenemos que proteger a la población local. Creo que Es para proteger civiles, nada más que eso. bien. Ignacio, y estabas hablando y comentabas de las regiones separatistas y las repúblicas autónomas. Hace unos días, en esta semana, la Duma estatal rusa, sí, lo que sería el legislativo de la Federación Rusa, instó a Putin a que reconocieran estas repúblicas autónomas tanto de Donetsk como de Lugansk. Consultarte qué tratamiento crees que le puede llegar a dar Putin y Rusia a este reconocimiento, si es que va a reconocer, si va a ser algo como Crimea, que directamente la anexionó a la Federación, o puede llegar a quedar en un estatus como Osetia y Abjasia del Sur. Bueno, me encanta porque mencionaste los dos antecedentes importantes, Abjasia, Osetia del Sur y Crimea. Los tres fueron extremadamente similares, en el sentido que Rusia habló de violación a los derechos humanos, de ataque a población civil o rusa, o definitivamente no local, georgiana o no ucraniana, y con eso justificó una invasión. Ahora, la situación de Ucrania hoy en día es completamente distinta a la situación de Georgia en 2008, cuando Rusia invadió y tuvo una guerra contra Georgia que duró apenas 5 días. En 5 días destrozó al ejército georgiano y se terminó el chiste. Y también es muy distinta a la situación en Crimea de 2014, porque en 2014 Ucrania estaba en un caos político absoluto, que de hecho ese caos derivó en guerra, en esta guerra que lleva ya casi 8 años, y Georgia en ese momento también estaba en una situación bastante precaria. De hecho, cuando fue esa guerra de 2008, a lo único que aspiraba Georgia, su única posibilidad era que la OTAN interviniera. Pero la OTAN estaba metida en otros temas, estaba en Irak, era el mismo año de las elecciones que ganó Obama por primera vez, en 2008. Entonces Estados Unidos estaba en otro. Ahora, hoy por hoy, Ucrania no tiene el caos político. Y la OTAN, a diferencia de lo que pasaba en Georgia en 2008, está mirando a Ucrania. Claro que está mirando a Ucrania. Es el tema del momento para la OTAN, para la Unión Europea, para los distintos países en forma individual por fuera de los bloques. Con lo cual, no creo que Rusia pueda hacer algo así, como invadir abiertamente. Porque le significaría, bueno, en principio, como mínimo para empezar, le significaría importantísimas sanciones comerciales. Hola Ignacio, ¿cómo te va? De este lado Jerónimo, y te quería consultar. Recién mencionabas que había una propaganda donde se promovía ciertos papeles de enemigo y demás, y en ese sentido, ¿qué es la presión que tiene Biden con este conflicto desde el lado del lobby armamentístico y del lado del complejo industrial militar? ¿Cómo ves esa situación? No solo el lobby armamentístico, a ver, hay un gran negocio detrás de esto. Ningún conflicto se explica sin hablar de dinero. Siempre hay algún negocio por detrás. Y sí, por un lado el lobby armamentístico tiene mucha relación. Estados Unidos es uno de los mayores productores de armas a nivel mundial, con lo cual que haya una guerra en el medio de Europa y que uno de los estados parte de la guerra, uno de los actores partes de la guerra, dependa tanto de Estados Unidos, por supuesto que a Estados Unidos le viene muy bien en términos económicos. Es un negocio, no más que eso. Pero al mismo tiempo, por fuera del aspecto armamentístico, está lo que tiene que ver con el gas, que es un factor fundamental. Los hidrocarburos son la principal exportación de Rusia, especialmente el gas hacia la Unión Europea. Y Estados Unidos hace mucho que quiere venderle gas a la Unión Europea, pero a diferencia de Rusia, tiene que hacerlo por vía marítima y gas licuado, con lo cual es mucho más caro que el gas que pueda exportarle a Rusia. No puedes competir en precio, tenés que competir en términos políticos. Y en ese sentido, vuelvo a lo que decía antes de la propaganda, de mostrar a Rusia como un estado en el que no se puede confiar, que es una amenaza constante, que es un villano a vencer, es el malo de la película, son
funciona también para que distintos países piensen que no hay que comprarle gas a Rusia, mejor comprémosle a Estados Unidos, que es un poco más bueno, es un poco más simpático, podemos confiar un poco más en Estados Unidos, por más que el gas sea un poquito más caro. Y te quiero hacer una consulta, las presiones o los aumentos de los ejercicios militares por parte de Rusia empezaron a acrecentarse a mitad del 2020. ¿Cuánto crees que haya influido lo que sucedió en Kazajistán en el 2021, lo que sucedió con la oposición de Bielorrusia? ¿Y por qué parece que Rusia, es como que Rusia no se lleva bien con la democracia occidental liberal a la que estamos nosotros acostumbrados, y no hace mucho tiempo, 40 años, pero por qué crees que Putin tiene mejor relaciones con presidentes o mandatarios de larga data en el poder y no puede estar sostenido con aliados claves como que tengan una democracia liberal? ¿Crees que las protestas que existieron en estos países de Europa Central o de Bielorrusia, de Euroasia, perdón, y de Bielorrusia, hizo que se presionara un poco más de Ucrania y poner el límite a la OTAN diciendo hasta acá vas a avanzar? Sí, de hecho creo que tienen que ver, porque el 2020, el 9 de agosto de 2020, cuando fueron las elecciones en Bielorrusia, que terminaron con una represión increíble, con muchísimos muertos, con muchísimas denuncias de tortura y con un presidente que se enquistó en el poder y que no se quiere ir, me parece que fue un llamado de atención a Rusia, porque Rusia ya venía de lidiar con lo que se llaman las revoluciones de colores, distintas manifestaciones en distintos países que derrocaron a gobiernos más cercanos a Rusia, en países como Armenia, como Ucrania, como Kirguistán, por ejemplo, y Georgia también. Pero Bielorrusia es particularmente cercano a Rusia. Entonces, cuando Putin vio esas manifestaciones que podrían llegar a llevarse puesto a uno de sus principales aliados, si no su principal aliado, yo creo que empezó a temer, y eso fue un punto de quiebre. Ahora, no creo de ninguna forma, que a Rusia le interese si sus aliados son dictadores, si son antidemocráticos, si son liberales. Creo que no le importa lo que pase al interior de los estados, de la misma forma que a China no le importa lo que pase. Tienen más una lógica de yo no me meto en tus temas, vos no te metas en los míos, y con esto quiero decir, a Rusia no le importa que Lukashenko, presidente de Rusia, sea un dictador, siempre y cuando se mantengan las mismas políticas, con eso alcanza. Entonces no es que le interese tener a un dictador por aliado, lo que le interesa es mantener un status quo, y es mucho más fácil, es mucho más previsible mantener un status quo que le sirva a Rusia, que mantenga sus intereses, cuando hay alguien que lleva mucho tiempo en el poder. Si en cambio tenés elecciones cada 4 años, y cada 4 años no sabés quién va a venir, qué nuevas políticas va a aplicar, y es más probable que te lleves mejor con dictadores. Pero eso no significa que a Rusia le gusten los dictadores per se. Claro. Y ya habías mencionado antes, cuando te hizo Jerónimo la pregunta, el tema del gas. ¿Cómo ves la situación de la OTAN? ¿No crees que Putin logró en cierto momento partir un poco la postura de la OTAN, entendiendo que uno de los países más fuertes en lo económico, no sé si en lo militar, es Alemania? Y para mí fue muy fuerte ver la situación del canciller Olaf Scholz junto con Joe Biden, donde le dijo Joe Biden prácticamente en la cara, diciendo, si Rusia ataca, el perjudicado vas a ser vos porque vamos a cortar el Nord Stream 2. ¿Cómo ves la situación si Putin logró evitar una OTAN cohesionada en esta situación, entendiendo el rol que está teniendo diferente Francia y Alemania, muy discrepante a la situación que tiene Reino Unido y Estados Unidos? Así es correcto. Concuerdo completamente. Rusia ha logrado demostrar que la OTAN no está tan unida en este tema, cosa que Joe Biden dijo lo contrario. Dijo que en la OTAN estamos todos de acuerdo, que somos todos felices y acordamos todo. Y la realidad demostró que eso no era cierto. Que por un lado están Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países más chicos o menos relevantes como Polonia, y del otro están países como Alemania y Francia, que van por la vía diplomática, que no dicen que va a haber una invasión inminente, que no dicen que va a haber una guerra en cualquier momento, que se niegan a mandar armamento, que se niegan a mandar soldados. Y de alguna forma muy extraña, Ucrania está en el mismo grupo que Alemania y Francia, porque Ucrania también dice, no manden soldados, dice que no va a haber una invasión, que paren. De hecho, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, esta semana le insistió un
y otra vez casi rogándole a Estados Unidos que la termine con el discurso de invasión inminente, porque está afectando muy duramente a la economía ucraniana. Claro. Pero protestó mucho lo que era la retirada de los cuerpos diplomáticos. Eso tengo entendido que en Ucrania generó mucho ruido. Sí, no solo eso, no solo el retiro de personal diplomático. Con este discurso de invasión inminente, muchas empresas occidentales dejaron de operar en Ucrania. Por ejemplo, aerolíneas. Distintas aerolíneas dejaron de volar a Ucrania porque si va a haber una invasión puede haber ataques aéreos, si hay ataques aéreos no hay seguro que te cubra, con lo cual simplemente dejaron de volar. Están aislando económicamente a Ucrania y por supuesto que a Ucrania esto no le gusta nada. Y eso no lo está haciendo Rusia, lo está haciendo, entre otros, Estados Unidos. Bien, ya para cerrar y me salgo de este conflicto, me tomo una licencia. Cuando te presenté dije que eras un gran conocedor de Europa Oriental y también de los Balcanes. La repercusión de Novak Djokovic, el tenista número 1 en Serbia, ¿crees que hay ahí un lugar para la política y pensar en un Novak Djokovic lo vas a tener que estudiar como político serbio? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! No, quiero creer que no. Quiero creer que no, que Djokovic nunca se va a la política y que aún si quisiera no se lo permitirían en Serbia. Porque hoy por hoy Serbia tiene un solo partido, que es el partido de Aleksandar Vučić, presidente, y obviamente de la primera ministra, Ana Brnabić, y creo que no tiene ninguna posibilidad Djokovic. Pero aparte creo que no le interesa, porque, bueno, él tiene su dinero, él de hecho ni siquiera vive en Serbia, creo que vive en Monte Carlo o en Francia, no sé dónde vive, pero ni siquiera vive en Serbia. No me parece que le interese, que aún si le interesara, me parece muy poco probable, pero que sería divertido, seguro que sería divertido. Bien, Ignacio, te agradecemos, disculpa por esta última pregunta un poco de picardía, pero bueno, recordamos entonces, vas a estar en televisión en un ratito 4:15 en Todo Noticias, también vas a estar a 8:30 en C5N, y si quieren saber un poco más de este conflicto, autor de 2 libros, Ucrania y Donbass, una renovada guerra fría, y Ucrania, crónica desde el frente. Ignacio, te agradezco mucho este tiempo para con nosotros del U3 de Bahía Blanca. Un placer, muchas gracias por la invitación. Abrazo.